Hola chicos, ¿cómo están? Y chicas. Bueno, vamos a ver un poquito esta presentación que armé sobre el sistema nervioso, que puede parecer un poco, es básica, muy básica, pero me parece que nos sirve para seguir pensando en estos conceptos, ¿no? Control postural y función muscular, es decir, movimiento. Así que vamos a ver qué tenemos por aquí. Nada, lo que hace el sistema nervioso, cómo está compuesto, y lo interesante de esto es pensar entonces que nosotros vamos a estar trabajando sobre el sistema somático, ¿no? Que es el sistema propiamente del movimiento, donde entonces tenemos la actividad cerebral, cerebelosa, del tronco encefálico, de la médula y de los nervios raquídeos, es decir, todo lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Saber entonces que este sistema, con sus divisiones, que decíamos recién, central y periférica, va a mantener, ¿sí?, y a controlar todas las funciones corporales, ¿sí?, mediante que las respuestas, que van a ser algunas voluntarias y otras autónomas, ¿sí?, que no van a depender de lo que nosotros podamos llegar a hacer, ¿no? Que van a tener un desarrollo automático, ¿no? Van a ponerse a andar sin nuestra aprobación, digamos, ¿sí? La evaluación del componente motor, sensitivo, autónomo y cognitivo, ¿sí?, hace la valoración neurológica, un complejo, pero complejo examen físico. Otra vez vamos a definir lo que es el control postural, ahora de la mano de Mason y Wallacott, ¿sí?, que son autores que hablan sobre este tema, tienen muchos papers, muchas producciones acerca de esto. Y bueno, dicen que lo que hace el control postural, ¿sí?, es la coordinación de una serie de estrategias, ¿sí?, que se ponen en marcha para estabilizar el centro de masa corporal respecto de la base de soporte. ¿Sí? Es decir, son un grupo de patrones de movimientos que están destinados a esto, a que no nos vayamos de la base, porque cuando nos vamos de la base de soporte nos caemos básicamente y bueno, la gravedad nos lleva de lleno al piso. Es, por lo tanto, un sistema o una interacción, intersistema, ¿no? Intersistemática. Todos los sistemas están trabajando al unísono para poder responder constantemente a las demandas del medio, ¿no?, de la gravedad sobre todo. El sistema musculoesquelético, puntualmente, es aquel que proporciona la estabilidad y movilidad necesaria para generar movimientos, ¿sí? El tono muscular es aquel que me va a permitir, por un lado, estar en contra de la gravedad, pero por otro lado, moverme, ¿sí? Todos los músculos tienen una base tonal, ¿sí?, que es constante y que nos hace estar disponibles o preparados para movernos, ¿sí? Para realizar un movimiento, el tono debe generarse en forma gradual y coordinada, ¿sí?, entre músculos agonistas, antagonistas y sinergistas. Esta organización va a depender de la finalidad del movimiento y los requerimientos sensomotores que se necesitan poner en marcha para alcanzarlo, es decir, va a depender del repertorio motor. El tono postural lo vamos a definir como el tono normal de una postura, ¿sí?, que es lo suficientemente alto como para vencer la fuerza de la gravedad, pero al mismo tiempo es lo suficientemente bajo como para poder permitir el movimiento. El tono, ¿sí?, tanto para el tono muscular como para el postural, es variable en su forma y reacción ante la fuerza de gravedad. Por supuesto, la base de sustentación
y el centro de masa. ¿Qué pasa con esas tres cuestiones? Es decir, esto es básicamente el balance, ¿no? Neuronal set es una agrupación de neuronas cuya excitación conduce a la ejecución de un movimiento selectivo o patrón de movimiento, ¿sí? Ya habíamos hablado en clase algo respecto a esto, que hay patrones de movimiento vitales para la supervivencia, como respirar, deglutir, parpadear, que ya vienen, ¿sí?, predeterminados. Es decir, hay un grupo, un conjunto neuronal congénito, ¿sí?, que hace de estos movimientos que sean automáticos, ¿sí? Yo no necesito aprender a respirar, ¿sí? Ya lo traigo incorporado. Ahora bien, los movimientos voluntarios a través de la repetición son aquellos, ¿sí?, que se vuelven automatizados, y aquellos que van especializando conjuntos neuronales justamente para que cada vez que voy a ejecutar esa acción, ¿sí?, ese grupo de neuronas se excite, se ponga a andar y yo pueda ejecutar ese patrón de movimiento cada vez más eficientemente, ¿sí? Voy a ser cada vez más eficiente y me va a salir cada vez mejor porque hay un grupo de neuronas que está preparado para eso. Es decir, cada vez que me subo a la bicicleta, ¿sí?, que al principio me costó muchísimo, tuve que pensar porque me caía, porque necesité aprender cómo mantener mi centro de masa dentro de esa base que cambiaba y que cambió, que era mucho más pequeña e inestable que la que yo tenía con mis pies cuando caminaba y me movía, ¿sí? Todo eso que fui aprendiendo, hizo que hoy yo pueda subirme a la bicicleta y tener una cancha para manejarla, para manejarme en la calle, y que hoy pudiera desde donde vivo hasta el centro llegar en 5 minutos, ¿sí? Si se subiera una persona que no está acostumbrada a andar en bicicleta, y con mi bicicleta además, probablemente demoraría mucho más porque tendría que pensar mucho lo que está haciendo. En cambio, para mí es algo totalmente automatizado, no tengo que pensar qué es lo que tengo que hacer para andar con mi bicicleta. El postural set, ¿sí?, que lo vamos a definir como la interacción de los segmentos del cuerpo entre sí. Y otra vez volvemos respecto a la base de apoyo, el área de sustentación, que influyen en la calidad del tono postural. ¿Por qué? Porque dependiendo dónde esté, dónde caiga el centro de masa según la base de sustentación, voy a tener un predominio del tono flexor, es decir, de los músculos de la cara anterior del cuerpo, o del tono extensor, ¿sí? Esto, cuando nos encontremos en alguna de nuestras clases sincrónicas, vamos a hacer un pequeño laboratorio para que podamos experimentar esto que les estoy diciendo aquí. Los trastornos neurológicos, según la Organización Mundial de la Salud, son enfermedades del sistema nervioso central y periférico, es decir, del cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa motora y los músculos. Estas enfermedades van a tener un gran impacto en la función del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, en esta materia siempre nosotros lo que vamos a estar evocados es a los trastornos neuromotores, es decir, aquellos trastornos tanto del sistema nervioso central como periférico que nos traen compromisos, por supuesto, en el sistema somático o de movimiento. El tono, ¿qué pasa con las alteraciones del tono? El tono puede estar aumentado, puede ser un tono en más o puede estar para abajo, ¿sí? Un tono en menos. Puede ser una hipertonía, espasticidad, rigidez, o puede ser una hipotonía, paresia, ¿sí?, o plejía, donde ya no hay ningún tipo de posibilidad de movimiento. Bueno, acá vemos la definición de espasticidad y la definición de hipotonía, que un poquito lo estuvimos viendo ya en las primeras clases cuando analizábamos la marcha de los pacientes con
con accidentes cerebrovasculares, una marcha que se traducía en el cuerpo como una hemiparesia, que entonces podía tener componentes o no de espasticidad, o podía ser que tuviese una hipotonía generalizada. La espasticidad entonces, el aumento exagerado en el tono, en la cocontracción de los músculos, se ponen tensos y rígidos. Por supuesto que hay una gran afectación del ROM, ¿sí? Es decir, del rango de movimiento, de la articulación, ¿sí? Y afecta a todas las funciones de la vida diaria, ¿sí? Donde tengan que intervenir, por supuesto, ese músculo y esa articulación afectada. La hipotonía, todo lo contrario, se caracteriza por un tono postural bajo, ¿sí? Y además de comprometer las actividades de la vida diaria, también trae problemas en la respiración y en la alimentación, ¿sí? Porque la hipotonía es un mecanismo deformante mucho más importante que la espasticidad, aunque no parezca. Es decir, hay un compromiso de la alineación biomecánica, ¿sí? Tremendo. Cuando no tengo un tronco organizado, ¿sí? No tengo un tronco activo, es muy difícil organizar el resto, ¿sí? de las extremidades. Es decir, hay una desorganización total, como podemos ver en la fotito que puse, ¿sí? Donde hay un bebé que tiene un tono tan bajo que no le permite entonces poder hacer no tiene ninguna posibilidad de movimiento con su cuerpo, ¿sí? Porque tiene un tronco que no es activo. Entonces es un mecanismo deformante, es un mecanismo muy complicado que nos trae alteraciones en la alineación biomecánica muy importantes. Y después, esto es lo más nuevo, ¿sí? Porque de todos los otros conceptos ya estuvimos hablando bastante, tenemos los movimientos involuntarios, ¿sí? Que es cuando se afectan otras estructuras aparte de la corteza motora, que por supuesto forman parte del sistema nervioso y que o que se van a traducir en el cuerpo como movimientos, ¿sí? Involuntarios, o sea que atraviesan el movimiento normal, ¿sí? Y que entonces hacen que no sean eficientes, ¿sí? Entonces la afectación de cada una de estas áreas va a traer una consecuencia, ¿sí? Diferente en el cuerpo. La ataxia, ¿sí? Conocida como síndrome cerebeloso, se afecta por supuesto el cerebro y las consecuencias se van a ver traducidas por la falta de estabilidad dinámica, ¿sí? Las dificultades en la modulación de la fuerza, la graduación y la modulación del movimiento, ¿sí? Tienen un tono postural bajo, pobre o falta cocontracción proximal, es decir, tienen un tronco muy inestable, ¿sí? Tienen un pobre balance, así que esto no implica que vaya a haber menos, probablemente haya más balance, es decir, tengan más inestabilidad sobre la base, haya más movimiento arriba de esos pies si está parado, ¿sí? Pero el pobre balance es por la falta de estabilidad, ¿sí? Se mueven demasiado buscando la estabilidad, ¿sí? Son pacientes que tienen serios trastornos de equilibrio y de balance. Suelen ser temerosos, suelen caerse, por eso son muy temerosos. Y a diferencia de los atetoides, aquí los movimientos son muy pequeños, cortitos. Los pacientes con atetosis, ¿sí? Que se definen como aquellos sin postura fija. Aquí el daño está en los ganglios de la base y la característica en el tono es fluctuante, ¿sí? Son movimientos muy amplios, la famosa danza atetoide, que se van a poner de manifiesto sobre todo distalmente, es decir, más en manos, pies e incluso en la cara. Va a haber muchas muecas exageradas, ¿sí? Suelen combinarse con espasticidad y generan fuertes contracturas deformantes. Y los pacientes distónicos, ¿sí? Que se podría decir que es un tipo de atetoides,
¿sí? Porque también hay daño de los núcleos de la base o de los ganglios de la base, pero aquí los movimientos involuntarios son más proximales, ¿sí? Es decir, se ven más manifestados en el tronco. Ya vamos a ver pacientes con estas características, con estas particularidades, así nos queda un poco más claro. De todas formas, seguramente han visto, ustedes como agentes de salud, estos pacientes que tienen estos movimientos involuntarios asociados, porque también deben haber visto pacientes parkinsonianos, ¿sí? Que van a tener otras particularidades, estos otros movimientos, ¿sí? Que son muy particulares, que tienen que ver entonces con un déficit de dopaminérgico en el cerebro, donde entonces no pueden frenar. Comienzan un movimiento, no pueden frenar, ¿sí? Hay un montón de otros movimientos involuntarios, yo les traigo hoy estos tres. Bueno, les traigo acá una famosa frase, ¿no? Pienso, luego existo. Fíjense además que esta simple imagen nos dice ya un montón de cosas, ¿sí? Ya vemos particularidades en sus manos, ¿sí? Vemos particularidades en su cara, podríamos decir que hay unas muecas exageradas, y vemos que las manos están flexionadas, una tiene extensión de muñeca, otra flexión, pero los dedos están deformados, y uno, bueno, podría decir entonces, si nos vamos a la clasificación que vimos en la diapositiva anterior, que este paciente, a través de esta simple foto, nos está diciendo que tiene movimientos involuntarios del tipo atetóxicos y que vamos a tener que tener en cuenta para nuestro tratamiento. Tanto kines como podo, ¿sí? Cualquier participante del equipo interdisciplinario tiene que tener en cuenta estas cuestiones. Bueno, seguimos pensando en clases. Les dejo un abrazo grande.